Una emoción increíble. Wow, ya estamos en el Valle de los Reyes. Ahora estamos recorriendo algunas de las tumbas. Así que no, esto no tiene precio. En este pequeño fragmento de video se puede ver un poco la emoción que tuve al ingresar al Valle de los Reyes y fundamentalmente a la tumba de Tutankamón. Cuando ingresé a la tumba de Tutankamón lo hice solo, tuve mucha suerte y en los cuales fueron 30 minutos o más, en los cuales pude hacer muchas fotografías, muchos videos. Y es algo que quiero contarles y que ustedes, si tienen la suerte de ir a Egipto o visitar el Valle de los Reyes, tengan en cuenta cuando ingresan, en la entrada les van a decir que cámaras reflex, cámaras semi-reflex, las cámaras profesionales no pueden ingresar a menos que paguen un costo extra. Este costo extra me pareció demasiado excesivo, entonces solamente pasamos con el teléfono celular. Así que si están sus posibilidades, traten de llevar un teléfono con buena calidad. Otro tema a tocar, que me parece también es importante, en el caso de que contraten guías, los guías lo que le van a decir es que cuando ustedes desciendan, ¿sí? Porque ustedes tienen que bajar por unas escaleras, en la mayoría de las KV es como se definían las tumbas de los faraones, lo van a hacer solos, ¿sí? El guía nos lo va a acompañar, entonces ustedes van a ir solos y cuando salgan les van a dar las explicaciones. Esto se ve a que el espacio es muy angosto y hace muchísimo calor, entonces van a ir solos para hacer el recorrido de cada tumba. También hay otros detalles importantes a tocar, es que cuando ustedes empiecen a descender por las escaleras hacia la tumba de Tutankamón, van a ver que en los muros o en los laterales no se ve, no hay pinturas de lo que relata el libro de los muertos. En cambio, en las otras tumbas, como ahora están viendo en esta parte, sí lo hay. En próximos videos voy a subir, así ustedes pueden ver cómo es que hay pinturas en las cuales están los escritos de los libros de los muertos. Y aquí Carter dice algo muy interesante en cuanto a la tumba de Tutankamón, que era un caos organizado, ¿sí? Esto se debe a que había más de 5.000 piezas de joyería dentro de la tumba de Tutankamón, pero hay cosas que como que no concuerdan con el faraón. Por ejemplo, se dice que en realidad esta tumba fue hecha para un noble y no para un faraón. Otro detalle también importante a tocar es que en el año de 1922 es cuando Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. Le tomó aproximadamente unos 8 años en sacar toda la joyería y esto para hacerlo minuciosamente. Pero hay otro detalle que también cuentan, que la tumba de Tutankamón jamás fue saqueada, cuando en realidad hubo 2 saqueos. Y se dice que de la tumba de Tutankamón se robaron aproximadamente un 60% de la joyería que había dentro. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse.